¿Por qué decidí ser actor? No lo sé. Supongo que en ese momento hubo varias etapas entre los 6 y los 16 años, supongo. Probablemente en ese momento me pareció que en referencia a las inspiraciones que tuve en esa época, me empataban, que fueron por el lado mexicano, por supuesto mis padres, mis hermanos, muchos compañeros de mi generación y de la generación de mis hermanos, y Héctor Bonilla, con el cual mis padres trabajaron en un lapso importante de sus vidas y después creamos una amistad y tal, que sigue existiendo y en ese momento, y me sigue pareciendo que Héctor es un hombre emblemático y un modelo a seguir inspiracional en ese momento, ¿no? Y todavía pues, pero Héctor, Ofelia Medina, Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, Alejandro Parodi, muchos compañeros de esa generación que influenciaron en mi vida, mucha gente, Fernando Balzaretti, Octavio Galindo, César Bono, que trabajaron con mis padres y que, Sergio de Bustamante, mucha gente, mucha gente, saldrían Manuel Ojeda, saldrían de la lista muchas personas. Y por otro lado, en otros terrenos, probablemente Dustin Hoffman y Robert De Niro y Al Pacino, con películas y trabajos emblemáticos a los que pude acceder en esa época entre mis 14 y 17 años. Y todavía no le daba el golpe a Marlon Brando y después me influyó bastante. Pero en ese momento pues simplemente era seguirlos. Yo empecé trabajando a los 5 años, entonces por eso te hablo de... Y que todo esto lo puedes encontrar en otro lado, ¿no? Y quizá como más concreto, más, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, De Niro decía, ¿qué es lo que esperas después de proyectos como Taxi Driver o Nueva York, Nueva York? Y decía, pues que los productores no me olviden y seguir trabajando. Entonces en un momento era... Y Héctor Bonilla se ha referido mucho al obrero del teatro o al obrero de esta profesión. Entonces, en ese sentido creo que somos más que una pieza en todo caso, ojalá fundamental para una sociedad, pero una pieza que trabaja y que trabaja de la manera más honesta, más libre, más congruente, propositiva, perturbadora. Y entonces ves, empiezan a unir cosas que después llegaron otros conceptos. A los 14, 15, 16 años, ni siquiera me acuerdo si yo tenía o manejaba esos conceptos, pero más o menos es un poco lo que, ¿no? Por supuesto me causaba ilusión ver que alguien como De Niro o Pacino hicieran proyectos tan importantes, tan conmovedores, tan revolucionarios en un sentido, tan perturbadores en otro, y que cambiaran con esa ferocidad de personalidades, igual que Gerard Depardieu y otros actores de otros países que influenciaron, igual de muchos trabajos que vimos de teatro cuando éramos niños. Gracias a mi padre y en fin, es realmente un camino muy largo, muy raro, muy extraño y en todo caso me hubiera gustado ser otra cosa, haber sido limpiaparabrisas o taxista o boxeador o carnicero y luego resulta que me dediqué al teatro y me descubrieron y tuve talento y luego fui exitoso y luego me morí. Eso es lo que quieres, quitarte de la mierda que te... Anoche se quedó aquí, en tu cuarto, contigo. Nuestro trabajo es imaginar ser alguien más y hacerte imaginar que soy alguien más para que tú tengas una reflexión a través de emociones trascendentes y lo que consideramos ideas inteligentes a través de una estructura y el orden del caos. Entonces eso es lo que en todo caso me sigue motivando y moviendo y obviamente revolucionar mi profesión, seguir investigando, hacer un laboratorio constante y enfrentar textos importantes que uno tiene que enfrentar. ¿Cuáles son los textos importantes? Pues a Pinter, que estamos aquí en el Helénico, donde voy a dar función de traición de Harold Pinter, o a Darío Fo, o a Shakespeare, o a Arthur Miller, o González Dávila. Estudié en el CCC para ser director de cine y porque seguramente tengo
ya menos, pero hace todavía 20 años, hace muchísimos años, 20 años, cuando entré a la escuela de cine y cuando decidí que sería una buena beta o una buena idea explorar la beta de la dirección, la verdad es que he tenido una personalidad confusa, convulsa y indecisa propia de mi signo zodiacal y de mi carácter y de mi circunstancia y de mi personalidad, en contraste con la necesidad imperiosa de controlar mi vida y la de los demás. Entonces, pues es como decía Coppola o alguien ahí, es increíble, Francis Ford Coppola lo decía, es increíble que la profesión de director es la única dictatorial respetada y querida y premiada en el mundo, ¿no? Y sí, cuando se es director se juega a ser Dios y planteas el universo, y luego también es angustiante y fascinante cómo ellos toman su vida, ¿no? Toman su y dices, no, ¿por qué te estás moviendo así? ¿Quién te dijo que gritaras? ¿No? Y es fascinante. Pero sí sirve que a cualquier ser humano que quiera ser actor que se ponga a estudiar, ¿no? Y que aprenda a leer y escribir para que pueda verbalizar sus emociones, sus ideas, para que pueda... Y además es bueno para los seres humanos, es bueno para votar, ¿no? Entonces, entonces eso hace las artes. Entonces, si alguien se compromete, terminará siendo un actor inteligente y terminará siendo un actor letrado y etcétera. Entonces, pareciera que es algo lógico, ¿no? A lo mejor no lo es, pero pareciera que es algo lógico. Y sí, siempre trabajar con actores es una tontería. Es mejor trabajar con actores dispuestos. Yo soy muy rebelde y es muy difícil trabajar conmigo, de hecho. Pero yo como director aprecio más trabajar con actores dispuestos y comprometidos que con talentos. Esa es la realidad. Es importantísimo el cortometraje y habría que acotar que somos mejores cortometristas en México que largometristas, ¿no? En todos los sentidos, en los guiones, en las actuaciones, en las ideas, en lo revolucionario, en las propuestas, en todos los sentidos, en las facturas, ¿no? En la hechura. Pero, curiosamente, de todos esos experimentos, pues ahora tenemos grandes cineastas, muy jóvenes, porque hubo un impulso importante al documental y al cortometraje, y ahora estamos viendo los frutos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Más de la mitad, el 80% de las películas que han salido en los últimos 5 años vienen de gente que aprendió a hacer cortometraje. Es valiosísimo y además es un placer ver cortometrajes, es un placer inaudito ver cortometrajes. Puedes chutarte 8 cortometrajes y abrir el espectro y pasar de uno a otro y tener discernimiento y tener discusión en la actividad propia, en el hecho creativo de juntarte con gente que ni conoces, que es lo ideal. Si lo haces en tu casa, qué bueno, pero lo ideal es hacerlo en otras partes. En la experiencia cinematográfica como la teatral, de un recinto particular para ese efecto masivo, aunque seamos 10, y tener este impacto, ¿no? Se extrañan los cortometrajes, que no estas cosas que hacía el compañero Bilbatúa, con todo respeto, pero se extrañan cortometrajes antes de las películas, ¿no? Para abrir el espectro, para abrir boca, es el aperitivo. Es importante hacer y ver cortometrajes. No hay un movimiento mexicano, cultural, creativo, que involucre las artes plásticas, la música, la danza, el teatro, la literatura. Entonces, tenemos un problema que yo se lo adjudico a la educación, a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, pues todo está trastocado y está mal, y entonces habría que refundar la nación y así. Pero creo que hay mucho potencial. Creo que ahora, quizá como nunca en la era de México, de todas sus eras, ha habido tantos buenos creadores. Pero pues te digo, ¿no? Cada quien en su lado, entonces es complicado. Yo no te voy a resolver tu corto. Me encantará ayudarte, ni tu película, me encantará, pero hay muchos actores.
Y luego con el mito de que todo lo hacemos nosotros, cosa que no es cierto, pero entonces es una cosa ridícula, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren? Entonces ya no me llamen, ¿no? Déjenme en paz. Mi filmografía o en mi carta de presentación, mi filmografía es... Sí, he trabajado con muchos, ¿cómo se llaman? En muchas óperas primas y con muchas mujeres, por cierto. Y me fascina ambas, trabajar con chicas y con óperas primas, ¿no? Sí, es fascinante. Tengo ahí un récord de muchos cortometrajes y de muchas óperas primas, porque está padre arriesgarse y más con los jóvenes. Aun cuando yo era joven era un placer, pues ahora que ya no soy joven, pues también es un placer.